En otro módulo intitulado Competencias de liderazgo para lograr éxito a nivel global, el Dr. Chaudron presentará una serie de preguntas básicas que los altos directivos deben hacerse y poder contestar para desarrollar las destrezas esenciales de liderazgo necesarias para desempeñarse dentro de la nueva economía global. Él enfatiza la importancia del compromiso organizacional para obtener resultados, entendiendo este concepto como la alineación de metas, recursos, sistemas y personal para lograr la misión. Nuestro distinguido expositor invitado, Dr. David Chaudron, es socio director de la firma de consultoría Organized Change Consultancy, con 30 años de experiencia práctica apoyando a una gran variedad de empresas de manufactura y servicios, asistiéndoles en sus proyectos de evaluación, planeación estratégica, desarrollo de equipos y liderazgo. Obtuvo el grado de doctorado PhD en Alliant International University de San Diego y ha publicado más de 15 artículos prácticos sobre manejo de encuestas, trabajo en equipo, reingeniería, TQM y cambio organizacional, así como las obras en el idioma inglés intituladas Nailing Strategy to Your Business Tree, Plan the Future, Develop a Plan, Manage Change, Master of All Use Survey, How to Use Surveys to Improve Organizations, Teams, and Leaders, y No More Darn Buzzwords, Keys to Successful Organized Change. Entre sus clientes incluyen importantes empresas y organizaciones del ramo de banca, finanzas, telecomunicaciones, cemento, biofarmacéuticos, petroquímicos, electrónica y aeronáutica en Estados Unidos, México, Canadá, Francia, Alemania, Suiza, Portugal, Brasil, Trinidad, Arabia Saudita, Egipto y Kuwait. Ha presentado en numerosas conferencias y ha sido expositor en las conocidas videoconferencias ITC transmitidas a nivel internacional a más de 1 millón de personas abordando los temas TQM, reingeniería, sistemas y planeación estratégica. Bienvenido al programa de hoy. Comencemos con el módulo 1 de nuestro programa. Primero, quisiera agradecer al doctor Miguel Ángel Cárdenas y al ITC por invitarme a hablar sobre un tema tan oportuno como es el liderazgo global. Los eventos globales son cada vez más parte de nuestras vidas cotidianas y todos debemos aprender a navegar sus efectos y consecuencias de la mejor manera posible, anticipando y aprovechando las nuevas oportunidades. Otros temas claves relacionados con la nueva economía global, como son las competencias, la ética y sustentabilidad, se presentan en otros programas del ITC. Liderazgo global es un tema complejo que no se puede definir fácilmente solo en un seminario o presentación. Para poder transformar a una organización que sirve mercados locales, utiliza tecnología de administración local y tiene clientes locales, en una organización reconocida globalmente y con una administración y liderazgo enfocados internacionalmente, pudiera tomar muchos años y algunas veces muchas generaciones. Para lograr esta tarea en la práctica, tenemos que tomar 3 grandes pasos. El primero es una evaluación de las condiciones actuales que enfrenta la organización. El segundo es el desarrollo de sus directivos líderes. Y el tercero es el desarrollo de la organización para llevar a cabo lo que esos líderes han decidido implementar. La razón del por qué realizar estas evaluaciones específicas es en razón que las circunstancias alrededor de una organización o comunidad y sus altos directivos siempre son únicas. El decidir elegidamente lo que se debe hacer para llevar a la organización de la esfera local a la esfera global sin consideración de estas circunstancias sería desastroso. Estos ejercicios de evaluación nos permiten entender claramente las oportunidades y riesgos relacionados con lo que decida hacer. En algunos casos, pudieran los altos directivos decidir que el transitar
más allá de sus mercados o áreas de influencia locales no es apropiado ahora. Pudiera ser que sus sueños del futuro enfrentarán las duras y difíciles realidades del mercado global y sería mejor no perder una gran cantidad de tiempo y energía tratando de lograr lo que no se puede alcanzar. En otras circunstancias, pudiera ser que los altos directivos llegaran a la conclusión que aunque la organización tiene ciertas fortalezas, ésta no pudiera tener ahora la capacidad para realizar lo que en realidad desean. También los directivos pudieran decidir cambiar las metas y objetivos, o por otro lado, desarrollar nuevas áreas de la organización, fusionarse para adquirir nuevas capacidades, o desarrollar recursos internos adicionales antes de intentar llevar a la organización al ámbito global. Pero también pudieran concluir que expandirse globalmente es la decisión correcta y que sus capacidades actuales son más que adecuadas para cumplir con la tarea. La evaluación de la organización tiene 3 partes. La primera es la evaluación del ambiente global. La segunda, la evaluación de las capacidades y oportunidades organizacionales. Y la tercera es la evaluación del futuro. La primera, la evaluación del ambiente global, tiene 7 dimensiones básicas: clientes, competencia, industria, tamaño, reglamentación, información y adquisiciones. Cada una de estas dimensiones se puede evaluar en cuanto al grado que cada una de ellas maneja de factores locales a globales. Por ejemplo, si usted fuera fabricante de bebidas gaseosas en su país, sus clientes pudieran ser totalmente locales, pero su competencia global. Esta competencia pudiera incluir marcas globales tales como Coca-Cola, Pepsi y Fanta. Su industria o sector es ciertamente global, pero usted es relativamente pequeño en tamaño. La reglamentación que necesita en realidad cumplir es la de su inspector local de bebidas y alimentos. Pudiera usted tener y manejar información global sobre sus clientes y su posición de mercado, pero pudiera estar comprando sus insumos de un proveedor local o regional. Este fabricante de refrescos puede utilizar esta lógica global para identificar oportunidades. Por ejemplo, pudiera enfatizar en su mercadotecnia que es una empresa local tratando de ganarles a los grandes del ramo como Pepsi, Coca-Cola, y que sus insumos básicos vienen de proveedores locales y por lo tanto tiene un sabor especial. La empresa pudiera también desarrollar una campaña de publicidad enfocada hacia el David peleándole al Goliat. Pero tomemos nota aquí que a medida que esta empresa vaya expandiendo su mercado, pudiera enfrentar diversas dimensiones de retos. Por ejemplo, si la empresa se expandiera de Norteamérica a Europa, pudiera descubrir que el ambiente regulatorio es muy diferente al de su experiencia a nivel local. Los clientes pudieran tener preferencias de sabor más amplias y estar más interesados en marcas regionales que locales. Culturalmente, pudieran ser también muy diferentes a sus clientes locales. El transporte y la logística de manufacturar un producto pudieran ser también muy diferentes. Un detallado análisis de nuevos mercados nos dará una mejor comprensión de estos factores, evitando que nuestra organización cometa errores básicos. La segunda parte de la evaluación se enfoca hacia las capacidades organizacionales. Estas pueden ser definidas como el conjunto de destrezas, tecnologías y recursos que interactúan para permitirle a la organización generarle un beneficio determinado para sus clientes. Aquí se puede aplicar el modelo ETK propuesto por Cárdenas para realizar esta evaluación, en donde E se refiere a las dimensiones emocionales o humanas, T a las dimensiones tecnológicas, de redes de colaboración y K a las dimensiones del conocimiento en la organización. El hacerse global ciertamente requiere como mínimo tener una actitud o mentalidad global, tecnologías de colaboración humana en red y conocimiento de la dinámica básica del sistema mundial. Una manera de evaluar las capacidades y oportunidades de la organización es utilizando lo que se llama un cuadro de estrategia. Digamos, por ejemplo, que son 4 las características que impulsan el éxito de una empresa en cierta industria. Podríamos dibujar una gráfica con estas 4 características genéricas: calidad, horario de entrega, costo-precio y rasgos distintivos.
En esa gráfica se plasmarían las percepciones de su organización, su competidor y la resultante zona de oportunidad. Normalmente su competidor tiene un nivel percibido más alto de la calidad de sus productos en competencia. Por otro lado, usted, su competidor, tiene percepciones similares acerca de los horarios de entrega, costo y rasgos de los mismos. Donde parece siempre aparecer la oportunidad es en desarrollar un producto que tenga alta calidad, pueda ser entregado rápidamente a alto precio y con relativamente pocos rasgos distintivos. Por ejemplo, si usted fuera un fabricante de relojes, pudiera desarrollar un nuevo reloj de alta calidad que pueda ser entregado rápidamente a cada cliente, que sea percibido como costoso y de alto valor y que a la vez tenga un diseño simple y distinto. Nuestras organizaciones y comunidades deben ser cautelosas y no pensar que es fácil globalizarse. Pudiéramos ver ejemplos como el de Tata Consulting en la India, Cemex en México o Embraer en Brasil. Concluir que estas empresas continúan siendo exitosas y que tienen mínimas barreras para expansión. Sin embargo, la mayoría de las empresas, incluyendo estas, en la práctica sufren de vulnerabilidades que pudieran limitar su crecimiento. Según un reciente artículo del Harvard Business Review, las empresas globales emergentes seguido sufren de riesgos similares. Entre ellas está su devoción al cómo operan ahora, los retos de tratar de salir de sus mercados locales aislados, una fuerza laboral muy dócil y altos directivos homogéneos. Ya que estas aspirantes empresas globales tienen en general buen flujo de efectivo y firme deseo de expandirse, pudieran a veces llegar a pensar falsamente que los nuevos mercados son similares a los que sirven ahora. Un ejemplo es una empresa de lubricantes que intentó expandirse a China. El propósito primario de su producto en Estados Unidos es lograr que se muevan más fácilmente los tornillos, los pasadores y las tuercas. Intentaron vender su producto con el mérito de este concepto y pronto descubrieron que los consumidores en China en realidad tenían poco interés en esa aplicación. Resulta que los chinos pueden usar cualquier tipo de aceite lubricante para satisfacer esa necesidad. Solo hasta después de realizar estudios de mercado, esta empresa de lubricantes pudo darse cuenta que el mercado chino principalmente se interesa en un producto que elimina la corrosión. Una vez que comenzó a promover su producto con este mensaje, las ventas se fueron para arriba. También se les dificultó el proceso inicialmente por la dependencia que tenía el director CEO en su propia experiencia personal y habilidad como vendedor tradicional y su poca confianza en estudios formales de mercado. El aventurarnos hacia mercados internacionales, vendiendo un producto existente sin ninguna adaptaciones, es frecuentemente en la práctica el primer paso práctico en la experiencia de hacernos eventualmente globales. Muy seguido, especialmente para tratar de reducir costos de transporte, el deseo de dar imagen de ser un producto local y evitar fluctuaciones de cambio, las organizaciones deciden establecer oficinas y centros de manufactura locales en las nuevas áreas de mercado. Estas decisiones muchas veces reflejan las imágenes y deficiencias que tienen los líderes de las empresas. Por ejemplo, muchas empresas japonesas comenzaron a operar centros de manufactura en Estados Unidos. Muchas de ellos no tomaron en cuenta que los elementos del ambiente de trabajo en Japón no son apropiados para el de Estados Unidos. Como resultado, sus expectativas de largas horas de trabajo no pagadas, el hostigamiento de la mujer y el ambiente laboral tan litigioso de Estados Unidos eran todos una receta para posibles escándalos públicos y demandas legales multimillonarias. IBM había desarrollado, por otro lado, un centro de investigación en Nueva York, esperando combinar los talentos de investigadores científicos norteamericanos, japoneses y alemanes. Después de muchos malos entendidos, los norteamericanos acabaron trabajando solo con norteamericanos, japoneses con japoneses y los alemanes con alemanes. La muy deseada sinergia nunca se hizo realidad por conflictos culturales. Por otra parte, muchas empresas que intentan globalizarse seguido cuentan con cuadros directivos donde todos son de la misma edad, etnicidad, educación y experiencia. Como resultado, estos tienden a pensar igual y no les es posible incorporar perspectivas alternativas o críticas a las decisiones directivas. Uno de mis clientes tenía este problema. Era una empresa de inversión que estaba tratando de diversificar sus activos y expandirse a empresas industriales.
Desafortunadamente, el consejo directivo tenía poca experiencia en operaciones industriales, estaba renuente a tomar decisiones sobre sus inversiones actuales y estaba a la deriva sobre cómo y cuándo invertir en otras empresas. Como parte de mi labor de asistirles en el desarrollo de su plan estratégico, les recomendé que cambiaran la composición del consejo para incluir personas con amplia experiencia en el sector de manufactura. Lo hicieron y esta diversidad les agregó nuevas perspectivas para que el consejo tomara sus decisiones. Además de definir su cuadro de estrategia y evaluar los riesgos y oportunidades que todas las empresas globales emergentes enfrentan, las organizaciones deben también decidir sobre qué estrategias de mercado deben seguir. Aunque es tentador para una empresa competir solo con precio, el utilizar esta estrategia requiere que se tengan no solo operaciones eficientes, sino que éstas sean cada vez más eficientes y puedan aprovechar las economías de escala a medida que la empresa crezca. De cualquier manera, algunas empresas emergentes compiten solo con precio y sin tener que crear una marca distintiva, como lo hace Brasil con el fierro y Chile con el cobre. Otras estrategias globales de mercado que se pueden considerar son el crear una marca para el largo plazo, como lo han hecho las empresas automotrices japonesas y coreanas, el promover el origen de su empresa, como lo ha hecho Colombia con sus cafés, minimizar el país de origen y enfatizar temas más genéricos, tales como sol, playa y diversión, como lo ha hecho la cerveza Corona de México en Estados Unidos y otros países. Una estrategia adicional es la de esconderse detrás de cierto país como frente y luego usar este país como un punto de transborde o distribución. Que muchas empresas usan esta estrategia, en la mayoría de los casos la mantienen muy confidencial. Por último, las empresas con suficiente flujo de caja e intuición directiva pueden comprar su entrada a un nuevo mercado, como en el caso de AB InBev, la ahora empresa cervecera brasileira belga norteamericana. Además de evaluar el ambiente global y sus capacidades y oportunidades organizacionales, las empresas que deseen expandirse globalmente deben también evaluar lo que el futuro les pudiera esperar. Aunque los aspectos específicos del futuro son en realidad difíciles de predecir, las organizaciones por lo menos deben intentar evaluar las tendencias de largo plazo, evaluar los impulsores del futuro que les pudieran afectar y desarrollar los planes estratégicos apropiados. El primer paso es definir su horizonte de planeación, el cual seguido es de 5 a 15 años hacia el futuro. Cuál horizonte se seleccione depende totalmente de cada organización, pero mi sugerencia es hacerlo por lo menos lo suficientemente largo para que puedan contemplar el posible impacto de algunos eventos imprevistos. Segundo paso es evaluar cuáles tendencias importantes, tanto macroeconómicas como sectoriales, continuarán a través de su horizonte de planeación. Las macro tendencias, tales como el creciente avance computacional, el continuo desarrollo médico, pero con acceso diferenciado en nuestra sociedad, y la disminución de la población en China a partir del 2050 deben ser integradas a los planes estratégicos de muchas organizaciones. Tendencias sectoriales, tales como la absorción de empresas pequeñas por sus grandes competidores, la creciente demanda y decreciente oferta de talento e ingeniería local, y la continua corrupción de funcionarios públicos, pudieran ser también dinámicas muy relevantes a considerar. Además de identificar las tendencias de largo plazo, los factores impulsores de futuros cambios pudieran también ser importantes en el desarrollo de los planes estratégicos de la organización. Para esto recomiendo que las organizaciones utilicen las técnicas de planeación y análisis de escenarios para visualizar diferentes futuros posibles y probables. Enseguida pueden realizar un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y comparar las capacidades de la empresa con las oportunidades visualizadas en cada escenario. Usando como base este análisis, las organizaciones pueden desarrollar sus metas estratégicas y los planes para lograrlas. También quisiera mencionar aquí que el hacerse global pudieran tener cierto lado negativo a largo plazo. A final de cuentas, toda organización exitosa debe lograr la sustentabilidad de sus clientes y empleados. Sin este énfasis, las organizaciones ponen en peligro los cimientos que les hicieron exitosos.
A la inversa, una organización que se expande globalmente enfrenta el mismo reto. Si percibe un mercado solo como un área para explotar lucrativamente a corto plazo, comienza a debilitar sus recursos permanentes, su personal y sus clientes que juntos integran los cimientos de su riqueza. Que inicialmente se vea como una estrategia de imagen, si desean mantenerse exitosas a largo plazo, las organizaciones globales deben invertir en infraestructura a nivel local. Esta inversión pudiera incluir apoyos a las escuelas de sus nuevas regiones geográficas para que sus futuros empleados tengan mayor nivel educativo, mejoras a los sistemas de salud para reducir enfermedades y bajar el ausentismo laboral, y proveer transportación de grupos para mejorar los tiempos de llegada del personal y reducir también la contaminación global. En suma, las organizaciones y comunidades ya no pueden ignorar las oportunidades y beneficios potenciales de hacerse globales. Aquellas que hagan el esfuerzo para tomar los pasos e implementar las estrategias que he recomendado en este módulo, inevitablemente descubrirán que la decisión de hacerse globales ya no es de sí o no, sino de cuándo. De hecho, ya hay un lugar para todos los que realmente lo quieran tener en esta increíble y fascinante nueva economía global. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Sigamos ahora al módulo 2 del programa. Aunque tenga el deseo de expandirse a nivel global, la primera pregunta que se deben hacer los directivos es si ellos y su organización o comunidad tienen el conocimiento y las destrezas para hacerlo exitosamente. Como ya lo comenté en otro módulo, muchas veces los altos directivos tienden a ser homogéneos en sus experiencias, edad y etnicidad. Esto pudiera limitar su perspectiva y su habilidad para analizar oportunidades y amenazas. También pudiera haber peligro dentro de los grupos directivos que llamaríamos semiprofesionales. En este caso, algunos de ellos han sido educados o han tenido cierta experiencia internacional o pudieran ser conocedores de solo uno o dos países. Esto los puede hacer expertos de 8 horas con conocimientos suficientes para ser muy peligrosos con sus opiniones. En otros casos, los altos directivos pudieran no estar acostumbrados a recibir consejos de externos, ya sea que estos sean parte de otro sector de negocio, ajenos a sus familias o simplemente consultores. Este enfoque hacia adentro seguido los lleva a proteger posturas de grupo en un ambiente proteccionista donde se valora el consenso y las buenas relaciones por sobre el posible conflicto, los desacuerdos y las voces de protesta. Un problema muy común aquí es el tener deseo de recibir capacitación, pero luego no hacer casi nada con la capacitación recibida. Pudieran los directivos hacer un gran esfuerzo para asistir a un seminario o taller, pero luego no se le da el seguimiento con el deseo real de desarrollar y ejecutar los planes. Esta dualidad de decir una cosa, pero hacer otra, o no hacer nada, puede ser la causa de gran confusión y cinismo entre los altos directivos y por extrapolación entre todos los empleados en una organización, ya sea de tipo educativo, empresa, gobierno o sociedad civil. Antes de que una organización se lance a globalizarse, sugiero que sus altos directivos contesten primero 6 preguntas muy básicas. Primero, ¿pueden los altos directivos definir el modelo de negocios que seguirán? Segundo, ¿qué grado es el equipo de altos directivos líderes un grupo con diversidad y con experiencia internacional? ¿Qué tan abiertos están ellos a nuevas ideas y experiencias? ¿Están dispuestos a cambiar cómo opera su organización y agregar, cambiar o eliminar puestos de altos directivos? ¿Están establecidos los sistemas y recursos de medición y soporte que les permitirá operar internacionalmente? ¿Tienen ellos cimientos y las herramientas de liderazgo para lograr compromiso organizacional? Si ni siquiera han considerado estas interrogantes, ni mucho menos las han contestado en afirmativo, cualquier intento de ellos y su organización por globalizarse será una aventura muy riesgosa. Cuando se revise el modelo de negocios a seguir, los directivos deben contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo creamos valor?
¿Cómo hacemos nuestro negocio sustentable? ¿Quiénes son nuestros clientes y socios? ¿Cuál es la base de nuestra ventaja competitiva? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestras medidas de éxito? Las preguntas no se limitan solo para quienes desean expandirse globalmente. Muchas veces los directivos no han contemplado las respuestas a estas interrogantes para sus operaciones y negocio actual. La siguiente pregunta forzosa es el cómo podemos lograr compromiso organizacional para lo que se ha decidido hacer. Sin capacidad, competencia y compromiso, las decisiones y las intenciones no se traducen en acciones y resultados. Estas son las 3 Cs del modelo de desempeño de Miguel A. Cárdenas presentado en otro programa del ITC. El concepto de compromiso organizacional puede ser definido como la alineación de metas, recursos, sistemas y personal para lograr la misión organizacional de manera tal que incremente la capacidad de la misma y de las personas que la integran. Dicha alineación se puede desarrollar utilizando nuestra ecuación de éxito. Son 7 los elementos a considerar aquí: medición, nivel, control, recursos, administración de proyecto, alineación y consenso. El éxito se obtiene multiplicando todos estos elementos. Nótese que cada elemento se multiplica por todos los demás, por lo que si cualquiera de estos elementos adquiere valor 0, ocurrirá un fracaso o falla total. Veamos ahora cada uno de estos elementos. El primero es la medición. Que sea un axioma decir que lo que se puede medir se puede mejorar. Esta frase no nos dice qué es lo que se deberá medir. Sugiero que cuando sus altos directivos decidan lo que van a medir, tomen en cuenta algunas cosas importantes. Primero, mida si las acciones que decidieron que se realizarán en realidad se están llevando a cabo y revise todas las medidas de éxito anteriores que ha utilizado para su organización. Pudiera descubrir que lo que estuvo utilizando anteriormente como medida de éxito para su organización no sea ya apropiado para una organización como la suya que está intentando globalizarse. El segundo elemento es la pregunta de nivel. Al desarrollar una organización se deben considerar 4 niveles de cambio. Los cambios de primer nivel son los que resultan cuando la organización evalúa posibles futuros, como ya lo comentamos anteriormente. Los cambios de nivel 2 se refieren a los que emanan de la evaluación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como ya lo comentamos también. Los cambios de nivel 3 son aquellos que cambian sustancialmente los procesos y sistemas internos que integran la organización. Los cambios de nivel 4 son los que hacen cambios incrementales en los sistemas ya existentes en la organización. Para realizar cambios exitosos, los directivos deben decidir cuáles de estas técnicas se adaptan mejor a su realidad organizacional y pueden lograr los objetivos que han decidido perseguir. Pero ¿cómo se puede decidir esto? Después de realizar la evaluación de las condiciones actuales que enfrenta la organización, de lo cual hablamos ya en otro módulo, los directivos deciden qué tantos cambios deben implementar para globalizarse. Si considera que existe una diferencia significativa entre los sistemas actuales y lo que se requiere implementar para globalizarse y gran parte de la organización necesita ser cambiada, entonces se sugieren cambios de nivel 3. Si por otra parte se estima solo una pequeña diferencia entre los sistemas existentes y lo que se requiere para globalizarse y solo una porción pequeña de la organización necesita cambiarse, entonces técnicas de cambio de nivel 4 serán suficientes. Los directivos deben también poder tener el control y los recursos para implementar los cambios que sean necesarios. Es fácil elaborar planes que se ven muy bien sobre el papel, pero si no se pueden tomar las acciones para lograr que se realicen esos planes, habrá muy pocas posibilidades de éxito. Además, una buena administración de proyecto es esencial. Las tareas se deben organizar en el orden apropiado, se deben establecer metas intermedias, elaborar reportes de avance y monitorear tareas. Uno de los factores más complicados es la alineación. De hecho y en imagen,
Todas las acciones directivas deben ser consistentes. El negocio de la organización o el esquema productivo y metas, la estrategia de cambio organizacional que se está contemplando, sus sistemas organizacionales y el plan de acción para lograr el cambio deben todos ser alineados uno con otro. Así como un equipo de caballos, todos deben estar enfocados en la misma dirección. De otra manera, los resultados pueden ser desastrosos. No puedo sobreenfatizar aquí la necesidad de asegurar que todos los sistemas organizacionales sean tomados en cuenta al intentar alinear su organización. Por sistemas, me refiero a los sistemas de tecnología de información o TI y a sus bases de datos, a la estructura organizacional, a las relaciones con el cliente, al manejo de la cadena de proveedores, compra, adquisiciones y selección de personal. Todo tiene que funcionar bien día con día, pero tener suficiente inteligencia y capacidad para realizar las nuevas tareas y funciones que requiere el operar una organización global. Finalmente, debe haber consenso entre altos directivos y líderes y, por extensión, entre los empleados y los clientes de la organización. Una forma de promover consenso es involucrando al personal en el proceso de cambio desde su inicio. Dependiendo de la organización, esto pudiera hacer que los empleados aporten ideas al plan de cambio, o por lo menos provean retroalimentación y asistencia en la implementación una vez que el plan haya sido desarrollado. Los clientes pueden ser también parte integral del proceso de cambio, pero los altos directivos deben realizar un extenso análisis de si quieren retener a sus clientes actuales a medida que se expandan a nivel global, ya que en algunos casos sus clientes pudieran convertirse en sus competidores globales. Uno de mis clientes fue cierta organización de 900 empleados que realizaba un cambio significativo. Les ayudé a integrar un equipo de 16 personas claves de gran diversidad provenientes de varios niveles directivos y operativos. Se incluyeron 2 representantes sindicales, así como al director general. Se realizó una encuesta del personal y se identificaron varios problemas, incluyendo la falta de equidad en promociones y recompensas, en el manejo del cambio organizacional, en la comunicación y en varios sistemas de trabajo. Concentramos al equipo fuera de la empresa durante una semana para desarrollar recomendaciones. Dirigidos por su servidor, rediseñaron cómo seleccionar el personal para los diferentes puestos de trabajo y establecieron nuevos métodos de comunicación, incluyendo reuniones sin jerarquías. En estas reuniones, el director general se reunía con cierto personal seleccionado al azar y les preguntaba sus puntos de vista sobre una amplia gama de temas. Entre los subequipos hubo muchas discusiones y argumentos, pero lo que me pareció increíble fue la gran apertura de todos hacia el diálogo y su disposición para escuchar las opiniones de los demás. Al final de esta experiencia de inmersión de una semana, resultó que algunos de los directivos habían argumentado a favor de posiciones tradicionalmente sindicalistas sobre ciertos problemas, mientras que algunos representantes del sindicato habían propuesto posturas más propias de directivos. Además, todos los que asistieron se llevaron el compromiso de las recomendaciones que este grupo representativo de toda la empresa había desarrollado. He cubierto diversos conceptos importantes desde la evaluación de una organización y de sus posibilidades de globalizarse hasta el desarrollo de los altos directivos líderes y de la organización misma. Aunque no es una tarea fácil, con un equipo directivo abierto y enfocado globalmente es muy posible poder liderar y lograr resultados. Solo tenemos que leer el Wall Street Journal y el Harvard Business Review para conocer de los muchos casos exitosos de organizaciones que han hecho el cambio del nivel local a global. En resumen, el administrar el cambio de una organización local a una global siempre tiene tanto riesgos como oportunidades. Quienes tienen aversión al riesgo pudieran concluir que no vale la pena intentarlo y que pueden quedarse satisfechos con la forma en que operan sus negocios ahora. Sin embargo, en el ambiente de rápido cambio que todos vivimos, quedarnos como estamos no es ya opción. Si no abrazamos al mundo, el mundo vendrá inevitablemente a nuestras puertas. La única pregunta es si esto ocurrirá bajo nuestro control o si nos desplazará. Recuerdo con esto una escena de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Uno de los caracteres notó que todos estaban corriendo alrededor en círculos y preguntó por qué. La respuesta fue, porque si no corremos, nos caemos hacia atrás. Mi deseo es que todos ustedes corran por delante de su competencia y no alrededor en círculos. Muchas gracias.